Este proyecto surge en el año 2017, justo después de que fui padre. Yo había trabajado durante años como fotoperiodista y después de estudiar la carrera de comunicación audiovisual, empecé a trabajar en un periódico local de Valencia y en este periódico pues me mandaron, el primer caso que me mandaron de violencia machista, pues tuve que cubrirlo. Cuando me enviaron a este caso a fotografiarlo, pues llegué al sitio y estaban todos los fotógrafos, todos los compañeros, con mucha más experiencia que yo, por supuesto, estaban fotografiando a las víctimas, a los familiares de las víctimas, cómo estaban sufriendo, ¿no? A mí me resultaba muy difícil hacer esas fotografías. De hecho, había estudiado que eso no se tenía que hacer, que había que respetar la intimidad, que no era la manera más correcta incluso de hacerlo, porque al fin y al cabo el asesino lo que busca es hacerle daño a la persona y a la familia. Y si al día siguiente aparece en el periódico, en la portada, la familia sufriendo, el asesino ha conseguido, en cierta manera, su objetivo, ¿no? La cuestión es que llegué al sitio, todos los fotógrafos estaban fotografiando eso y yo quise hacerlo de otra manera y fotografié pues algo parecido a lo que se ve en esta exposición, ¿no? El lugar y las víctimas que nos identificaban bien. Cuando llegué a mi jefe, recuerdo que al jefe de fotografía, llegué con las fotografías y a los 10 minutos me llamó por teléfono y me dice: Jesús, ¿dónde están las fotos buenas? Y yo dije, no, si las fotos buenas son esas. Me dice, esto es una mierda, esto no vale para nada. Y yo pues quedé mal, ¿no? Me sentí mal por no haber hecho el trabajo que me pedían, pero por otra parte también no había querido hacerlo de esa manera, ¿no? La cuestión es que al día siguiente la portada del periódico la cubrió una agencia y era lo que ellos querían. La familia sufriendo rota de dolor por lo que había ocurrido, ¿no? Tuve que seguir trabajando, me siguieron mandando este tipo de casos y los tuve que fotografiar como ellos me pedían. La cuestión es que con el tiempo dejé de trabajar de fotoperiodista. Me cansé del trabajo porque la verdad es que las condiciones no eran nada buenas y llega un punto donde tampoco me satisfacía, ¿no? Ni me hacía tampoco ser mejor fotógrafo ni mejor persona, que al fin y al cabo también pienso que la fotografía trata un poco de eso, ¿no? Pasó el tiempo y fui padre de una niña. Entonces estaba un día sentado en casa y, como todos los días vemos en las noticias, un loco había asesinado a una niña. Yo acababa de ser papá y me impactó mucho el hecho de que un padre degollara a su hija de 2 años en su casa. La razón da igual, ¿no? O sea, simplemente el hecho me trastocó la cabeza. Y dije, ostras, y si fotografío todos los lugares donde se comete un asesinato por violencia machista durante un año y los junto, seguro que es una manera mucho más responsable y mucho más impactante que a lo mejor como se está contando en la televisión o en los medios todos los días. Entonces, a los 2 días de que ocurriera este asesinato, fui al lugar y recuerdo que investigué mucho por los periódicos. En los periódicos encontraba toda la información, encontraba que en teoría tampoco se debería de hacer así, ¿no? Pero los medios publican la calle, el portal, el número de puerta, vamos, te dan toda la información. Muchas veces te dan toda la información, otras veces tienes que buscarla tú, pero podría decir que el 50% de las ocasiones los medios de comunicación fueron los que me dieron toda la información para poder llegar al sitio y hacer la foto. En este caso fue así, llegué al lugar y recuerdo que había un hombre que se estaba encendiendo los cigarros con un soplete. Yo iba en una furgoneta, me quedaba esperando fuera, observando el terreno, 2 días después de que ocurriera, porque al día siguiente, el día del asesinato es imposible entrar en un lugar de estos, al día siguiente es también bastante difícil. Yo iba 2 días después. Encontré que la manera adecuada era ir 2 días después. Fui a los 2 días y había un hombre que estaba en el portal encendiéndose un montón de cigarros. Se fumó como 10 cigarros y se los encendía con un soplete. Y yo pensé, pues este hombre tiene que saber algo, ¿no? Me acerqué a él, me presenté como periodista. Yo llevaba la cámara guardada siempre, porque si vas con la cámara enseñándola, la gente huye, ¿no?
Entonces la llevaba guardada, me presenté como periodista, le dije, mira, yo soy periodista, ¿sabes si aquí ha ocurrido un asesinato? Y el hombre me dijo, sí, estoy limpiando la casa, me estoy volviendo loco, no aguanto más, tal. Conocí a la víctima, le dije, vamos a tomarnos un café y me lo cuentas, ¿no? Nos sentamos a tomar un café, me contó toda la historia y subí al lugar donde había ocurrido este asesinato. Entonces esa fue la fotografía que fue la semilla, ¿no?, del proyecto. Hay que tener en cuenta que yo había sido padre y esta fotografía era como muy importante para mí, el haberla conseguido. Fue la que me dio fuerza para culminar esa idea que tuve, que fue fotografiar todos los lugares donde se había cometido un asesinato por violencia machista durante el año 2017. Cogí el año 2017 porque esto es algo que no tiene ni un principio ni un final. Entonces, un año a modo de ejemplo. Esto es algo que pasaba y seguramente y desgraciadamente seguirá pasando. Pero sí que es una manera de concienciar y demostrar un problema social que existe, ¿no? Durante todo el proceso, pues me pasaron muchas cosas, tuve muchas experiencias buenas, tuve experiencias malas. Experiencias buenas en el sentido de que hubo gente que me encontré por el camino y que me decía, Jesús, qué bien el trabajo que estás haciendo, qué bueno que es, o sea, que le encontraban un sentido social y como yo le encontraba, como la intención que yo tenía, ¿no? Y también hubo veces que lo pasé mal. Hubo gente que me persiguió, me intentaron agredir, tuve que irme corriendo de muchos sitios, me dejaron encerrado en algún lugar. Bueno, pues pasé un poco de todo. Y fue una experiencia muy dura. De hecho, hubo un mes que tuve que descansar de hacer el proyecto porque realmente las víctimas iban asesinándolas más rápido de lo que yo podía fotografiarlas. Yo ya digo, iba unos 2 días después en mi furgoneta, dormía en la furgoneta, encontraba el lugar, lo fotografiaba. Siempre fotografiaba por la mañana, a primera hora, también porque de alguna manera me sentía más seguro. A las 8 o 9 de la mañana pasaba como más desapercibido por todos los sitios, ¿no? En una ciudad donde había ocurrido un asesinato, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, levantaba menos sospecha que a otras horas. No sé, eso fue una cuestión que fui aprendiendo, realmente lo aprendí bastante rápido, ¿eh? A las pocas fotos que hice descubrí que la hora para hacerlo era a primera hora. Luego también le dio un sentido estético, ¿no?, a las fotografías, una luz muy, muy parecida, ¿no? Pero en un principio fue también como una manera de solventarlo más allá de técnicamente mis posibilidades, ¿no? Una posibilidad, la única posibilidad que tenía de poder hacerlo, ¿no?, de sentirme seguro a la hora de hacerlo. Y puedo contar, todas estas fotografías tienen una historia detrás, las conozco en profundidad, he tenido que leer mucho acerca de ellas, por eso digo que fue muy duro para mí y hubo un mes que tuve que parar porque tenía pesadillas, soñaba que discutía con gente, no soñaba cosas tampoco muy raras, pero tenía pesadillas y yo normalmente no tengo pesadillas, entonces realmente me afectó. Me recuerdo muchos kilómetros, miles y miles de kilómetros, porque me recorrí toda España, aquí hay fotografías de Barcelona, de Madrid, de Galicia, de Tenerife, de prácticamente todas las comunidades autónomas. Alguna comunidad autónoma se libra este año en el sentido de que por casualidad ese año no hubo un asesinato, pero bueno, el año anterior sí que lo hubo, o al año siguiente sí que lo hay. O sea, no es que no ocurra en una comunidad autónoma, en todas las comunidades autónomas ocurre, en todas las ciudades ocurre. Dio la casualidad de que en alguna comunidad este año no ocurrió. Más cosas. Todos los asesinatos que hay aquí mostrados tienen un pie de foto. Es muy importante el pie de foto porque nos cuenta lo que ha ocurrido. Y hice un esfuerzo por no revictimizar a la víctima, sino por mostrar
el asesino, decir quién era el culpable de lo que ahí había ocurrido. Entonces, el escenario con la frase que involuntariamente es lo más sintética posible, hace ahí como un juego que creo que impacta bastante. Si tú ves el espacio, de alguna manera hasta te puede parecer alguno, porque hay algunos que sí que son más violentos, pero otros te pueden parecer sutiles o bellos. Cuando te acercas y lees lo que ha pasado ahí, tu cabeza ya te juega un poco una mala pasada, ¿no? Ya te da un juego a la imaginación que ya ves lo que ha ocurrido, o te lo imaginas, o si quieres ya lo puedes buscar en internet y ver lo que pasó. Efectivamente, yo sé todo lo que pasó en cada uno de estos lugares. Para acceder a estos sitios, pues a través de los medios de comunicación buscaba información y luego muchas veces también conseguía acercarme, pero no lo suficiente. Entonces, cuando llegaba al sitio tenía que hacer trabajo de campo, hablando con la gente, que me abrieran una puerta, que me llevaran a un lugar, que entrar por una ventana que no podía entrar, pues un poco de todo. Cada foto es una historia diferente. Realmente cada foto tiene una historia detrás, tanto de lo que ha ocurrido como de cómo he accedido a ella. Esta fotografía de aquí fue la primera fotografía que hice, la que me costó, bueno, la que inició, la que me dio la fuerza para empezar el proyecto. Este hombre, Laurentiu, asesinó a su hija de 2 años, la degolló, y sus compañeros de piso lo pillaron justo cuando se estaba lavando las manos en el lavabo. Entonces le pillaron y le empezaron a dar una paliza y él intentó suicidarse tirándose por la ventana de este balcón. Era un primer piso y no se mató. Lo cogió la policía, evidentemente, y está en la cárcel. Esta fue la primera fotografía y realmente es emocionalmente la que más me costó conseguir y la que más fuerza me dio para hacer el proyecto. Todas las fotos tienen el pie de foto con el asesino confeso, culpable o que se suicidó, excepto un par de fotos. Esta foto de aquí, el pie de foto pone: un individuo con nombre desconocido asesinó a su mujer mientras huía de él y después asesinó al bebé de ambos. En este caso no pude conseguir el nombre porque hasta donde pude llegar a conseguir la información era el hijo de un alto cargo, un alto diplomático. Entonces esa es la razón por la que en esta fotografía no aparece el nombre del asesino. No se publicó nunca, ni en ninguna estadística se pudo saber. Esta fotografía es otro de los pocos ejemplos, son 2 en toda la exposición, que no tienen nombre el asesino. En esta pone el pie de foto: un asesino con nombre desconocido estranguló a su pareja. Lo que pasó en esta ocasión fue que el asesinato, este día, fue el mismo día que ocurrieron el asesinato de las Ramblas, el atentado terrorista de la Rambla de Cataluña. Entonces, esa noticia tapó por completo este asesinato que ocurrió, este asesinato machista. Y no se publicó tampoco nunca el nombre, no se investigó prácticamente ni se habló de este asesinato y fue imposible también conseguir el nombre del asesino. Cuando empecé a hacer el trabajo también me di cuenta, empecé a investigar lo que era la violencia de género, ¿no? Y la violencia de género se quedaba un poco corto para el trabajo que quería hacer. Yo quería hablar de la violencia machista porque la violencia de género solo incluía las víctimas que tenían una relación sentimental con su agresor. Entonces, claro, por ejemplo, una chica que iba caminando por la calle, era secuestrada, era violada y era asesinada, se quedaba fuera del trabajo, ¿no? Si hubiera sido solo violencia de género. Yo incluí a las prostitutas, incluí a las chicas que no conocían a su agresor, incluí todo este tipo de asesinatos que quedaban fuera dentro de lo que es la violencia de género, y le quise llamar, bueno,
hice un trabajo sobre lo que es la violencia machista, ¿no? Que en ese sentido es más amplio. Esta foto de aquí representa todas las víctimas que han habido antes y todas las víctimas que hay después de este trabajo, ¿no? Porque, como he dicho antes, esto es algo que pasaba y que lamentablemente sigue pasando, ¿no? Y esta fotografía representa a todas esas víctimas. Por otro lado, haciendo el trabajo también me di cuenta que cubría a todos los espectros sociales, ¿no? Ricos, pobres, entré en mansiones, entré en hospitales, entré en lugares donde vivía gente con menos recursos económicos, con más. Realmente es un problema que abarca a toda la sociedad.